En una ocasión estaba dando un curso sobre liderazgo y competencias gerenciales. En mi experiencia, he visto jefes autoritarios, jefes incompetentes, jefes corruptos, jefes abusivos, jefes indiferentes, etc. Y desde entonces sabía que los malos jefes son un problema grave para las organizaciones y las personas. Y sabía que hay que hacer algo al respecto. El taller se realizó en una sala de conferencias donde estaban reunidos unos 20 jefes de diferentes empresas. Recuerdo que les pregunté, ¿qué es un buen jefe? Los participantes se miraron entre sí y empezaron a dar sus opiniones. Algunos dijeron que un buen jefe era el que daba órdenes claras y seguía el cumplimiento de las metas. Otros dijeron que un buen jefe era el que motivaba y reconocía el trabajo de sus colaboradores. Otros dijeron que un buen jefe era el que delegaba y confiaba en su equipo. Otros dijeron que un buen jefe era el que se comunicaba bien y resolvía los conflictos, y así. Escuché atentamente todas las respuestas y les dije, muy bien, todas son características importantes de un buen jefe, pero hay una que es fundamental y que resume todas las demás. ¿Alguien sabe cuál es? Hubo un silencio incómodo en la sala y nadie se atrevió a responder. Yo les dije, la respuesta es simple. Un buen jefe es aquel que no es un mal jefe. Los participantes se quedaron perplejos y se preguntaron qué les estaba queriendo decir con eso. Les expliqué. Un mal jefe es aquel que hace todo lo contrario de lo que ustedes han dicho. Un mal jefe es el que da órdenes confusas o contradictorias y no se preocupa por los resultados. Un mal jefe es el que desmotiva y critica el trabajo de sus colaboradores. Un mal jefe es el que acapara y desconfía de su equipo. Un mal jefe es el que comunica mal y genera conflictos, y así sucesivamente. Les mencioné que seguramente ellos habían tenido o conocían algún mal jefe y que sabían lo difícil que es trabajar con él o ella. Un mal jefe puede arruinar el clima organizacional, la productividad, la calidad, la innovación, la satisfacción del cliente, la reputación de la empresa y hasta la salud física y mental de los empleados. Un mal jefe puede ser una pesadilla para sus subordinados e incluso para sus superiores. El curso siguió y les pregunté, ¿y ustedes creen que son buenos o malos jefes? Los participantes se pusieron nerviosos, algunos bajaron la cabeza, otros se miraron con recelo, otros se encogieron de hombros. No se preocupen, no estoy aquí para juzgarlos ni para señalarlos, estoy aquí para ayudarlos a mejorar cómo ser jefes. Porque todos podemos mejorar como jefes y porque todos podemos evitar ser malos jefes. Les pedí que escribieran en una hoja 3 cosas que hacían como jefes que podían ser consideradas como malas y 3 cosas que pudieran hacer para corregir esos errores o evitar esas malas prácticas. Los participantes se animaron a participar y empezaron a leer sus hojas de papel. Algunos dijeron cosas como, a veces grito a mis colaboradores cuando cometen errores o no cumplen con lo esperado. Para evitar eso, voy a tratar de controlar mi temperamento y hablarles con respeto y calma. Otros decían, a veces no doy feedback a mis colaboradores sobre su desempeño o sus áreas de mejora. Para evitar eso, voy a establecer reuniones periódicas con ellos y darles retroalimentación constructiva y oportuna. Otros escribieron, a veces no reconozco el trabajo de mis colaboradores ni les doy incentivos. Para evitar eso, voy a felicitarlos por sus logros y premiarlos con algún beneficio o reconocimiento. Y así sucesivamente. Los felicité por su sinceridad y su disposición a mejorar. Les dije que esos eran los primeros pasos para ser buenos jefes. El taller siguió con más ejercicios y consejos para desarrollar sus habilidades y competencias como líderes. Les dije que el objetivo era que salieran de ahí con un plan de acción para mejorar como jefes y para evitar ser malos jefes. Siempre termino ese taller con una mención y les digo, recuerde que un buen jefe es aquel que no es un mal jefe y que un mal jefe es el que no quiere ser un buen jefe. Este videoblog trata sobre el impacto que tienen los malos jefes en sus colaboradores y sobre los graves problemas que generan a empresas, instituciones y naciones, pues los gobiernos tienen un porcentaje tal vez mayor de malos jefes que las empresas privadas. Entre más jerarquía tiene un mal jefe, mayor la magnitud de problemas que ocasiona. En los 10 años transcurridos de haber acumulado experiencia de ser consultor y capacitador,
he seguido acumulando evidencias abrumadoras de ese intolerable costo, porque los malos jefes afectan profundamente los derechos de los seres humanos en su sentido más amplio, pues algunos crean un verdadero infierno para quienes les reportan e incluso llegan al grado de ocupar el puesto para delinquir. Partamos de la pregunta: ¿cómo se llega a ser jefe? Los jefes son inicialmente promovidos por buen desempeño en su puesto sin mando, pero desconociendo normalmente lo que se requiere para ser un buen jefe, o bien, si se escoge externamente, es escogido por otro mal jefe que ignora también las características que se deben cumplir para desempeñar el puesto. A falta de un entrenamiento sobre cómo ser jefe, se actúa por prueba y error, con las cualidades y defectos que se tengan, con nulos conocimientos de cómo ser buen jefe. Aunque un jefe gana más dinero, a veces muchísimo más, no necesariamente sabe más que sus subordinados, o tiene más experiencia, o es más inteligente, o tiene más sentido común. Un jefe debe sacar a flote el trabajo a través de sus colaboradores y logrará mucho más con un buen liderazgo y competencias gerenciales apropiadas. El jefe que no tenga esas cualidades no debería de ser jefe. Analicemos en segundo lugar qué resultados debe producir un jefe. Llámese director, ejecutivo, presidente, gerente, funcionario o supervisor. Un jefe eficaz debe crear las condiciones y hacer todo lo necesario para que quienes están bajo su mando se desempeñen en forma sobresaliente, es decir, que sean altamente productivos, que tengan definidos con precisión sus objetivos y los alcancen, que aporten creatividad e iniciativa para encontrar mejores maneras de realizar su trabajo y, en general, que contribuyan a las empresas con lo mejor de sí mismos. La triste realidad, desafortunadamente, es que los integrantes de la mayoría de las organizaciones podrían aportar mucho más, pero sus jefes lo impiden. La baja competitividad de los malos jefes impacta a niveles inaceptables en desperdicios y mermas, rechazos por calidad insuficiente de clientes internos y externos, retrabajos, herramientas y materiales desordenados y desperdiciados, tiempos muertos, la falta de adhesión a normas y procedimientos, descomposturas de maquinaria, incumplimiento de fechas de entrega, faltas y retardos del personal, accidentes de trabajo, descuidos y, lo más grave, corrupción con proveedores y clientes. Lo anterior genera costos de operación superiores a los factibles, menos utilidades o mayores pérdidas y, al final de cuentas, menor competitividad y mayor riesgo de desaparecer como empresa. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Algunos raros privilegiados tienen intuición innata para dirigir. Cuando no se tiene esa gran ventaja, en ocasiones se logra mejorar como jefe aprendiendo de los errores, estudiando, reflexionando, minimizando el ego, cambiando maneras de ser, adquiriendo valores, comprensión, humildad, honestidad y la indispensable sabiduría sobre la naturaleza humana, con la que invariablemente deberá contarse para ocupar puestos de dirección. Son cuestiones que vienen con los años, para algunos. Obviamente hay quienes nunca aprenden y hasta empeoran. Generalmente hay jefes que no rebuznan porque no se saben la tonada. La solución más sencilla es preparar a los jefes sobre cómo ser mejores jefes, qué competencias gerenciales se requieren en su puesto y, especialmente, aprender las cualidades más relevantes: humildad para escuchar verdaderamente a colaboradores y comunicar con responsabilidad y, sobre todo, con integridad. Los malos jefes abundan. Esto viene desde un concepto cultural en donde se considera la capacitación por parte de las empresas como un gasto más, a ser consecuente en las malísimas prácticas del mal jefe, a la falta de un mejor reclutamiento de las personas que ejercerán ese puesto y, obviamente, el concepto de así lo han hecho todos y no pasa nada. Con todas estas problemáticas en mente, podemos darnos una idea más clara de por qué los malos jefes son tan comunes sin importar la industria o el tamaño de la misma. Por ello es necesario reflexionar sobre su importancia para evitar que su mala gestión termine afectando a los empleados y, por supuesto, a la empresa. Así es que ya lo sabes, no seas de esos malos jefes. Ánimo y toda la buena vibra. Nos vemos en la próxima.